Dentro de la materia de psicología social, yo les estuve habilitando el día de hoy también la unidad 6, donde vamos a estar hablando acerca de lo que es el liderazgo. Ya estuvimos hablando sobre los grupos, sobre los tipos de conducta que existen. Ahora, dentro de la sociedad, de la comunidad, de los grupos, siempre existe un líder también, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poquitito de cuáles son de repente esas características o cuál es el perfil que tiene que tener un líder. Bueno, ¿qué es el liderazgo? Dice, es la capacidad para influir de forma no coercitiva en los miembros de un grupo para que estos orienten sus esfuerzos hacia la tarea común de forma voluntaria y entusiasta. Una consulta, ¿ustedes están visualizando ahora mismo el PowerPoint, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Ah, dale. Bueno, bueno, entonces, ¿qué es el liderazgo? Significa que una persona tiene que tener, ¿verdad?, para ser un buen líder, ciertas habilidades que muchas veces le sirve a la persona, ¿verdad?, para influenciar en otras. Muchas veces puede ser que tenga cierta influencia en la manera de pensar o de actuar de otras personas, pero no es que se enfoca solamente en hacerle cambiar de parecer, sino que hay ciertas capacidades, ¿verdad?, que tiene que poseer un buen líder, porque muchas veces utilizamos mal el concepto. Se confunde mucho lo que es el líder con ser jefe, y sabemos bien, al menos nosotros, ¿verdad?, que estudiamos lo que es la psicología social y que estudiamos cuáles son las características y demás que debe de poseer una persona, que ya estudiamos, como dije, ¿verdad?, los tipos de conducta que existen, de cómo nos comportamos dentro de los grupos o dentro del entorno que nos desenvolvemos. Entonces también existe cierta diferencia en la persona que muchas veces lidera un grupo, como dije, o un equipo también. Existen ciertas habilidades que muchas veces destaca en esa persona. Por ejemplo, que tiene mucha iniciativa, de repente tiene muchas ideas nuevas que puedan ayudarle al grupo, ¿verdad? Y no es solamente ese que muchas veces da órdenes o que de repente le dice a los demás cuál va a ser su tarea o cuál va a ser la función que va a estar realizando. Por eso es que muchas veces, como dije, ¿verdad?, se confunde lo que es el liderazgo con lo que es ser un jefe. El jefe sabemos bien que se encarga solamente de mandar, por así decirlo, ¿verdad?, o se aprovecha del cargo que tiene, ¿verdad?, para delegar las obligaciones. Y en cambio, un líder sabemos que es ese que guía y orienta muchas veces, ¿verdad?, al equipo. De repente también se encarga de que exista una buena comunicación, de repente de mejorar, ¿verdad?, la integración entre los miembros, porque existe un objetivo en común que posee ese equipo o ese grupo. Entonces el líder se encarga de que todos puedan avanzar al mismo ritmo, por así decirlo, hacia ese objetivo, que todos puedan ayudar, y eso le incluye también a la persona. El líder también trabaja. No es que solamente se encarga de hacer que los demás trabajen para él o que trabajen para llegar al objetivo, sino que muchas veces la persona con el ejemplo enseña a los demás de qué manera trabajar, y una vez que también termine su trabajo, por así decirlo, ayuda a los demás para poder llegar todos juntos, como estaba diciendo. ¿Cuáles son las características del líder? Semejanza y diferencia con el concepto de administración. Mientras que la administración sigue directrices racionales, el poder del líder es de tipo psicológico.
Líder y grupo, el líder actúa como catalizador de la actividad del grupo. Objetivos de grupo y liderazgo. El líder sabe convertir el bien global del grupo en un bien individual para cada uno de sus miembros como medio de motivación. Liderazgo y estructura formal. Ser líder es independiente de la jerarquía formal establecida. No siempre el líder es el jefe y viceversa, aunque puede coincidir. Otra de las características que debe poseer un líder es que tiene que tener un pensamiento positivo también. Porque tiene que saber, como estábamos leyendo, ¿verdad? Tiene que saber motivarle a los demás. Entonces, si es una persona negativa que muchas veces se frustra muy rápido, no va a poder ser un buen líder, porque la persona se tiene que mantener de manera positiva. De repente, si algo no salió bien, bueno, intentamos de otra manera. Vemos qué otra cosa podemos hacer, por así decirlo, ¿verdad? No tiene que tener miedo al fracaso porque tiene que estar, por así decirlo, preparado con nuevas ideas, con el famoso, si no funciona el plan A, bueno, tiene que tener un plan B. Tiene que ser honesto. Muchas veces las personas no queremos ser muy honestos con nuestra realidad de lo que está pasando, ¿verdad? Ya sea porque tenemos miedo de que la otra persona se moleste, de repente que no acepte bien, ¿verdad? Tenemos miedo de la reacción. Pero un buen líder tiene que ser honesto, porque muchas veces al ocultar, como estaba diciendo, ciertas verdades que pueden no ser bien aceptadas, lo que hace realmente es que se complique esa situación. Entonces, un buen líder tiene que ser capaz de poder comunicar también esas informaciones que de repente, como dije, ¿verdad? Puede que al equipo no le caiga muy bien. De repente, si algo salió mal, tiene que saber comunicarle eso al equipo y saber mantener esa motivación, ese entusiasmo en los demás para que tampoco de repente, ¿verdad? No se bajoneen, por así decirlo, ¿verdad? Al no obtener el resultado que estaban esperando. Un buen líder tiene que saber delegar también. No es que por ser el líder de repente tiene que hacer todo solo, sino que tiene que poder confiar en que su equipo también va a poder hacer bien el trabajo, de que de repente si es que cada miembro hace su parte, por así decirlo, de repente se va a terminar más rápido el trabajo, o de repente el trabajo puede que sea más eficiente inclusive, ¿verdad? Tiene que poder incentivar una buena comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no existe esa buena comunicación, es ahí donde de repente se llega al fracaso. ¿Por qué? Porque, no, como dije, no se pudo comunicar lo que se tenía que comunicar por miedo a cómo la otra persona reaccione, porque de repente no acepta bien, porque de repente tengo miedo que me eche toda la culpa. Entonces, un buen líder tiene que saber incentivar esa comunicación y esa confianza también. Tiene que saber inspirarle al grupo. Sabemos bien que muchas veces dentro de los grupos de trabajo no es que todo, y no solamente dentro de los grupos de trabajo, sino que de los grupos en general. Muchas veces puede que el grupo esté pasando por una etapa que le cuesta, donde todos los miembros están desanimados, por así decirlo, ¿verdad? Entonces el líder es quien tiene que ver de qué manera puede motivar al equipo, de qué manera puede motivar a su grupo. Tiene que poder inspirarle, tiene que poder transmitir esa pasión por lo que están realizando para poder llegar a un objetivo. De repente tiene que recordarle luego también, ¿verdad?, a los miembros cuál es el objetivo, ¿verdad? Tiene que poder establecer también ciertas estrategias, ¿verdad?, para que cada miembro pueda tener una vida equilibrada también. Como dije, dependiendo de cada tipo de grupo, ya sea del trabajo, de la escuela, de deporte, de estudio, ¿verdad? Tiene que poder mantener ese equilibrio entre lo que es el equipo, ya sea para trabajo, tiene que poder mantener un equilibrio entre lo que es su vida personal y también lo que es su vida social.
tiene que poder incentivarles, ¿verdad? Motivarles siempre, de repente, no sé, darles ciertos reconocimientos, ciertas recompensas también, ¿verdad? Para que su confianza aumente también de los miembros. Tiene que saber apreciar esos pequeños logros que de repente está realizando la persona, por más pequeño que sea. Porque la motivación sabemos que juega un papel muy importante, ¿verdad?, en la persona. Entonces, de manera individual también, fomentar ese crecimiento. De repente, saber si es que están estudiando algo, si se están capacitando en algo. Entonces, interesarse un poquitito. Y si no es así, bueno, fomentar eso, siempre mantenerles, no sé, informados de que hay capacitación, de que hay ciertos cursos a los que pueden ir accediendo también, para que ellos se sientan importantes, para que los miembros se sientan importantes y así también para que se pueda obtener una mayor productividad. Tienen que saber guiarle a los miembros. Como dije, un líder no tiene que actuar como jefe, sino que tiene que poder guiar sin imponerse. Tiene que también poder fomentar buenos hábitos en sus miembros, de repente, como dije, involucrarse un poquitito, ¿verdad? Saber de repente cuáles son las necesidades de sus miembros, de repente saber en qué puede ayudar, qué puede ofrecer al grupo, ¿verdad? Que necesita el grupo, ¿verdad? E ir guiándoles también. Tenemos herramientas del líder. Autoridad y poder del líder, dice: la autoridad de un individuo emana de su situación jerárquica, no así la del líder, cuyo poder se fundamenta en su capacidad de influencia sobre el resto. Habilidad para comprender a los subordinados. El líder ha de saber adaptarse a las situaciones psicosociales de sus subordinados. Habilidad de inspirar a los seguidores y actitudes y predisposiciones adecuadas. Todo líder tiene que poseer un carácter afable que cree una buena relación con sus subordinados. El estilo del líder y el clima. Un líder debe saber crear y mantener un ambiente adecuado para un correcto desempeño de la tarea del grupo. Un buen líder tiene que poder escucharle a los demás. Como dije, para saber motivarles, tiene que conocerle a cada uno. De repente conocer cuáles son sus preferencias, sus intereses, como dije, sus necesidades, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, también conocerles, ver de repente cuáles son las funciones que va a ir mejor con cada miembro, cuáles son de repente esas labores que se ajustan mejor a cada persona, en qué área de repente fulanito se desempeña mejor, en qué área de repente, ¿verdad? Es más ágil, más rápido. Entonces, conocerle a cada uno, prestarle atención, ver de qué manera, ¿verdad?, motivarles, de repente que se sientan identificados también y necesarios, tanto para la empresa, tanto para el trabajo, para el estudio, para el equipo, pero que se sientan, ¿verdad?, que su empresa le necesita. Que no es que solamente de repente está para explotarle, sino que se sienta una parte importante del equipo o del grupo. Tiene que poder, como dije hace rato, enseñarle con el ejemplo también lo que es la responsabilidad. De repente, cumplir primero con sus actividades y después ver, ¿verdad?, de qué manera puede ayudarle a los demás también una vez que termine, de qué manera ayudarles para avanzar más rápido también, ¿verdad? Tiene que saber actuar. No puede, por así decirlo, tener miedo a tener esa iniciativa como estábamos hablando, ¿verdad? Tiene que
que tener esa actitud positiva siempre, y si existe algún tipo de problema, si existe algún tipo de conflicto en el equipo o grupo, entonces tiene que ver la manera de buscar alguna solución. No es que de repente se tiene que bloquear, o de repente una persona que no se tenga miedo a los conflictos o que evada los conflictos, ¿verdad? Sino que tiene que ser una persona apta para buscar soluciones rápidas, soluciones eficaces, ¿verdad? Que puedan ayudar al grupo. Tiene que perder ese miedo, por así decirlo, ¿verdad? Al fracaso, como dije, porque muchas veces los resultados no van a ser siempre lo que espera el grupo o lo que espera el líder, ¿verdad? Sabemos bien que muchas veces el famoso, ¿verdad?, de los errores se aprende. Entonces ese líder tiene que poder asumir el error que se cometió y así también poder escucharle al grupo para poder tomar alguna decisión, tomar de repente ideas que tiene los integrantes. Entonces, para ver de qué manera se puede utilizar, no sé, nuevos métodos, probar otras alternativas, ¿verdad? Pero no decaerse, sino tratar de siempre seguir, ¿verdad? Y también tiene que estar siempre capacitado. No se tiene que quedar, por así decirlo, solamente con lo que tiene, sino que tiene que estar siempre, no sé, investigando, capacitándose de qué manera puede ser mejor líder, de qué manera puede ayudar al grupo, no sé, de repente ver si es que puede traer a personas para que capacite a su equipo, hablarle sobre, no sé, puede ser ansiedad, cómo manejar la ansiedad, de repente una persona que venga y les enseñe algunas técnicas de relajación, que le hable sobre estrés, que le hable sobre depresión. Entonces, capacitarse también en eso, ¿verdad? Y que siempre sea en bien del equipo, pensando en qué es lo mejor para el equipo. Como dije, lo que un líder busca es que realmente todos puedan avanzar al mismo ritmo, que nadie se quede atrás. Liderazgo y poder. Como ya hemos visto, las ideas de autoridad y de liderazgo van íntimamente unidas, ya que mediante el ejercicio del poder, el líder es capaz de influir de manera adecuada sobre sus subordinados. El poder que ejerza un líder dependerá de su origen y de los medios empleados para ejercerlo. Tenemos el poder legítimo, que sería cuando el líder está respaldado por su posición en la jerarquía de la empresa, el cual lo habilita para ejercer su influencia dentro de los límites establecidos. Sería la capacidad que tiene la persona, ¿verdad?, de influenciar en los demás, pero en base a la posición que tiene dentro de la empresa. Es como que la persona entonces tiene un cargo o un nivel superior, entonces tiene cierto poder, por así decirlo, sobre los que tienen un cargo menor o los que tienen, ¿verdad?, un nivel inferior dentro de la empresa, como dije, o dentro de lo que es los diferentes tipos de grupos, grupos de estudio, grupos de deporte. Entonces, es como que se aprovecha de la jerarquía que tiene para poder ejercer cierto poder. Tenemos el poder coercitivo. El líder basa su influencia en su capacidad de amenaza, castigo o negación de recompensas. Sería ese líder que, por así decirlo, ¿verdad?, tiene cierto poder por la jerarquía, pero también, por así decirlo, los demás le hacen caso porque le amenaza o le castiga, o de repente por miedo, ¿verdad? Porque dice, no sé, tenés que hacer cierta actividad o tenés que hacer cierta tarea, o me tenés que presentar los informes o tenés que comportarte de cierta manera, o si no, no sé, voy a impedir que se te suba el sueldo o que se te apruebe tu ascenso, o de repente, ¿verdad? No sé, voy a hablar con
no se te va a aceptar el cambio de departamento, voy a decir que tuviste un mal desempeño, no se te va a entregar el aguinaldo, qué sé yo, ¿verdad? Pero le tiene sobre amenaza a los miembros. Después tenemos el poder de recompensa, dice, es el opuesto al anterior. El líder ejerce su poder por medio de recompensas o incentivos como la eliminación de obstáculos. Muchas veces sabemos, ¿verdad?, que da gusto obtener cierta recompensa, ¿verdad? Entonces es más en base a eso lo que el líder tiene cierto poder. Porque de repente dice, te voy a dar, no sé, un mejor puesto, vas a ganar mejor, se te va a subir el sueldo. Entonces, la persona queriendo obtener esa recompensa o ese incentivo, entonces se deja influenciar, por así decirlo, ¿verdad? O le hace caso, responde a las órdenes que la persona le está dando, ¿verdad? Tenemos el poder de experto, dice, se da cuando el jefe, se da cuando el que ejerce el poder es reconocido por su grado de conocimiento en el área en que ha de liderar, o por ser este conocimiento específico necesario para la tarea o conocido por pocas personas. Entonces, tiene cierto poder, por más que de repente no tenga un cargo o su nivel jerárquico dentro de la empresa sea bajo, por así decirlo, ¿verdad? Tiene cierto poder o es líder. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento necesario para esa actividad, para ese proyecto. Tiene conocimiento de cómo guiar al equipo de trabajo, de estudio en ese momento. Entonces, bueno, compañeros, tenemos menos de un minuto. Si se llega a cortar, entonces volvemos a ingresar en el mismo enlace para seguir con la clase, ¿sí? Quería decirle nada más antes que se corte. Entonces, una vez que se corta, volvemos a ingresar para poder seguir con la clase de hoy, ¿sí? Bueno, como estaba diciendo, entonces, el poder que tiene es más bien por la experiencia o por el conocimiento previo, ¿verdad?,